Bienvenidos, bienvenida Zaira, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada por este segundo capítulo que vamos a grabar el día de hoy. Y vamos a hablar de una serie de Netflix que ahorita está súper de boga, Ujú. que se llama Adolescencia. Adolescencia. ¿Quieres Ok. dar como un pequeño preámbulo sin como spoilear la serie? Bueno, no sé si se puede spoilear. Bueno, podemos decir lo que dice la descripción de Ok, Netflix, ¿no? Adolescencia es la historia de el arresto de un adolescente de 13 años acusado del asesinato de otra adolescente que era su compañera de clases. ok. Eso es. Y pues bueno, esta serie la verdad es que viene a revolucionar muchas cosas, porque primero que nada creo que habría que entender un poco el por qué la nombraron la adolescencia, ¿no? O sea, la pudieron haber nombrado de otras maneras, Claro. pero justamente por todo primero que nada por la edad del chico, ¿no? Jamie, que es el protagonista, pues tiene 13 años y está pleno en la adolescencia. Y como tal, tiene muchos rasgos de lo que se esperaría que es un adolescente, Ujú. ¿no? Y sabemos que la adolescencia, pues, es una etapa de cambios, una etapa de inseguridades, una etapa de cambios tanto físicos como mentales, ¿no? Entonces, pues, por ahí localizamos así a Jamie. A mí me causa mucha ansiedad tu serie. Ah, pues es que está catalogada como un thriller, o sea, Ok. entonces, pues sí entiendo que te pueda causar ansiedad y más por la premisa, ¿no? De que un adolescente matar, ¿no? Eh, No, a ver, yo ahí si quieres lo quitamos de la mesa. Yo sí creo que todos los seres humanos somos capaces de lo peor. O sea, creo que sí. la gran diferencia es el que controlamos no hacer lo peor. O Ujú. sea, yo sí creo que todos los seres humanos, bajo las circunstancias correctas, podemos hacer cosas muy terribles. No me, no me asusta la premisa. Ujú. Me asusta, me asusta todo el entorno. O sea, Ujú. me causó. La serie está dividida, son 4 capítulos, Ujú. como de 1 hora cada capítulo. Y por cómo está grabada, están como en espacios muy concentrados. O sea, la primera es la casa del niño y luego la comisaría. La segunda es la escuela. La tercera es él con la psicóloga. En Ujú. un centro no acabé de entender si era como psiquiátrico, Psiquiátrico, ajá, infantil. infantil, ajá. Y la última es en la casa y la familia. En la ferretería, el coche y la, Exacto. la Ajá. familia. Sí. Hay una parte donde los adolescentes mienten y les desconfían de los adultos, Sí, que se ve súper, súper, súper claro en, sí. en, en- en la serie, durante toda la serie. Creo que hay esta constante del adolescente viendo a todos los adultos con cara de todos ustedes son sospechosos. O sea, no sé qué quieres de mí, pero nada de lo que tú quieras de mí, ni lo vas a obtener, ni siento que sea bueno. Ujú. Sí, pues es precisamente por eso que creo que la nombraron adolescencia, porque justamente en los cambios que se están viviendo en la adolescencia hay tres etapas, ¿no? Una de las etapas es como este despliegue del seno familiar Ujú. y que empiezan como a independizarse. Otra es la interiorización, que es como ver qué es lo que sienten, qué etcétera, y la otra la integración ya cuando pueden volver como al entorno y son más amigables. Pero dentro de estas etapas, viene como esta inseguridad por no solo por sí mismo, sino por todo lo demás. Entonces, yo creo que lo representan muy bien en la serie porque justamente ellos en la adolescencia, aparte de que están más cercanos a sus similares, Ujú. ¿no? Pares. A sus pares, desconfían mucho de los externos que vendrían a ser los Ujú. adultos. Entonces, en este caso, pues se ve muy claro, pero tiene que ver también con la etapa de la adolescencia en la que están. Claro, a ver.
Lo que pasa es de que creo que lo difícil, a ver, te tengo que decir la verdad, y ya Ujú, todos aquí saben, yo tengo 2 hijos, 23 y 25. Yo dije, cuando lo estaba viendo, dije, oh, gracias a Dios, ya. O sea, gracias a Dios llegaron adultos. ajá, Porque entiendo también la angustia como papás, como cuidadores primarios, de decir, es que ¿cómo te cuido si no me quieres decir cuáles son los peligros? ¿Cómo te cuido si no entiendo qué te está pasando? O sea, hay como mil cosas en la serie. Hay, por ejemplo, hay un momento donde uno de los chavos, no voy a dar como mucha información para que la gente que lo quiera ver, uno de los chavos le dice a unos adultos, es que lo que estás leyendo en redes sociales no lo estás leyendo. ujú, O sea, esta parte donde los adolescentes tienen su propio lenguaje ujú. y los adultos no lo entendemos, no lo hablamos, no sabemos de qué se trata. Y entiendo perfectamente que el adolescente lo hace a propósito, o sea, genera su propio lenguaje justo para hablar mal de nosotros como adultos y de poderse comunicar entre Entre ellos. ellos, ajá. Pero esta dificultad como adulto de decir es que tengo que venir a ayudar a un grupo de chavos, y no hablo ni siquiera su idioma, no entiendo de lo que están hablando. Cuando antier es escuincle, precioso y chiquitito, porque un niño de 13 años es un escuincle precioso y Sí, chiquitito, era mi niño divino. ajá. ¿No? Y yo sabía perfectamente qué le gustaba y yo le podía ir a comprar la blusa y sabía que esa blusa azul le iba a fascinar. Y ahora se convirtió en un monstruo que no sé quién es. Sí, este, pues justamente eso siento que es parte de lo que lo que quieres retratar la serie, ¿no? Como este abismo de separación entre una generación y otra. Ujú. Y pues bueno, cómo contrarrestar esto? Estar como pendiente mucho, ¿no? O sea, porque por ejemplo, en la serie hay momentos en donde dicen, es que yo, más que el papá Ujú. con el hijo, ¿no? Dice, es que yo lo crié, entonces es mi responsabilidad que haya hecho esto. Y dice, es que en qué momento lo dejé de ver. Pues sí, y empiezan a hacer una reflexión él y la mamá, y entonces ven que por el trabajo, por falta de a lo mejor de intereses, porque a él le gustaban los deportes y al niño no le gustaban, como que se van separando poco a poco, y entonces el, el papá pues ya llega tarde del trabajo, no tiene tiempo de revisar qué está viendo en la computadora. El chico tiene su computadora en su cuarto, entonces tiene más privacidad, entonces no hay nadie que vaya y revise, no hay nadie que Es que vaya. te digo la verdad, te escucho y nada de eso es factor de nada. No, yo sé que no, O sea, es pero que creo que es lo que más me angustió. O ujú, sea, entiendo que en la serie lo tienen que simplificar. La verdad que nada, o sea, nada de eso es factor de nada. O no. sea, sí te dicen, por ejemplo, y digamos como ciertas cosas que podemos dar aquí en el podcast como consejos. Sí se supone que tu hijo debería de tener todos sus equipos electrónicos en público. Ujú, Y en público me refiero en un área social de la casa. sí. Y más que nada, no tanto porque lo haga de manera privada, sino de que él no se sienta aislado. Ujú, Y ahorita te voy a platicar una historia familiar. ¿Para que él no se sienta aislado? O sea, para que ese niño de 13 años, si se enfrenta a algo así, no se sienta que realmente esté en peligro. O sea, que se sienta dentro de la familia, que voltee y el papá está acá, o la mamá está allá, o la hermana está allá. Es esa parte. La parte yo te escucho y me quedo pero pues todo el chiste es que estos escuincles no nos confían. Entonces, ¿cómo me vinculo con un ser ujú, que no me quiere confiar? ¿No? O sea, ujú. ¿cómo le doy esta libertad de decir, pues entiendo que ahorita todo lo que yo antes hacíamos, punto, padre, te odias, y necesito darte ese espacio porque necesitas desarrollarlo? Y cómo, o sea, y tu chamba es que yo no me entere, tu chamba es que no confías en mí, tu chamba es justamente escuchar una música distinta, no la que veamos juntos. Se vuelve bien complejo ese vínculo. Creo que eso fue lo que más me angustió. O sea, el decir, híjole, es que sí es algo que se tiene que hilar con muchísimo cuidado. Sí, la verdad es que
Sí, o sea, sí se le tiene que dar el espacio porque justamente, como decían, hay una etapa de separación Ujú. y pues esto, que el chico necesita como ir creando su propia personalidad, etcétera, ¿no? Este, pero pues tan siquiera el hecho de pasar y como tú dices, que esté como en un área social de la casa la mayor parte del tiempo, que de repente le eche un ojito a ver qué está viendo en redes no abusando como de la observación, pero sí como estar al pendiente. Hablan mucho, o sea, si hay una parte de la serie que hablan mucho de justamente estos creadores de contenido misógenos y Ujú, estos creadores de contenido con estas ideas como muy machistas y muy violentas de la masculinidad, cómo los han idealizado. ujú. Hablan especialmente en contra de Andrew Tate. es que yo no lo quería mencionar, pero menciónalo. Andrew Tate. No, la verdad que yo justo no le quería dar como ni espacio. Perdón. No importa. Pero justamente eso, o sea, o sea, y nuestra responsabilidad también como creadores de contenido, Ujú, nuestra responsabilidad también como de poder entender un poco de qué están hablando y contrarrestar este diálogo. Creo que eso como papá sí lo podemos hacer, o sea, estar un poco más al pendiente y poder tener esos puntos en la mesa. O sea, ujú, en México, que es un país que sufrimos con tanta violencia, que tenemos lamentablemente casos terribles de abuso, de ujú, bullying, sí es un gran momento para poder sentarte con tus hijos y decir cuál es la perspectiva familiar. Y decir cómo hubieras ayudado, cómo hubieras apoyado. Yo te platicaba antes de entrar al podcast, cuando yo trabajé en la escuela, ujú, este, yo yo de alguna manera era como el lugar seguro de muchos adolescentes. Habían algunos adolescentes que tenían como algunos problemas de bullying o de cosas así que no se sentían muy cómodos. Yo era asistente de dirección general, entonces yo tenía una oficina bien padre, bien chida, como bien alejada de chorro de cosas. Y la clave era, que también eso es bien importante con los adolescentes, la clave no era venir y decirle a Lisa, tengo problemas. La clave era venir y decirle a Lisa, préstame un lápiz. Y préstame un lápiz, que yo nunca tenía lápices, era yo saber que el niño necesitaba un espacio seguro para estar tranquilo. Y a mí me decía, préstame un lápiz, yo le decía, claro que sí, siéntate, espérame a que lo consiga. ujú, Y se puede quedar ahí todo el recreo. Un poco para entender esta parte de como adultos, cómo podemos ayudar a estos adolescentes sin entrar tanto en su mundo, ujú. sin salvarlos porque ya no son niños, Exacto. pero sí decirles, oye, soy una tablita. Si Ujú, de repente quieres venir y tomar aire, aquí puedes venir y tomar aire. Y creo que eso también es bien importante. O sea, esta parte de poder tener como esta comunicación con el adolescente, de decirle, si algo te pasa, quizás no te voy a preguntar qué, pero aquí estoy. ujú. O sea, Sí, justamente creo que esta técnica que tú utilizabas se podría como traspolar y utilizar, ¿no? O sea, de decir, crear como, primero que nada, estar siempre lo más cercano de tu hijo, en el caso de ujú, los papás, ujú. y ya cuando ves que empieza la adolescencia, así como crear alguna estrategia de decir, ok, yo no me voy a meter en todo lo que veas, no voy a estar ahí como padre helicóptero, pero si necesitas algo, aquí estoy. Y solamente necesitas decir una palabra clave para que yo vaya y te escuche o para que yo esté sentado junto a ti y no hagamos nada, pero estemos juntos. Y si tú me tienes la confianza, ya me lo digas, ¿no? Yo fíjate que voy a balconear un poco a mis hijos. Bueno, no los voy a balconear, pero alguna técnica que yo usaba con ellos cuando eran mucho más chicos. El de si estás en un lugar donde no estás cómodo, no te sientes seguro, me puedes hablar y voy por ti. Y teníamos claves. O sea, el chico que siempre fue súper alérgico era de, me vas a decir que te faltó la medicina. El grande sí le decía, me puedes decir que te dolió la cabeza, o sea, o puedes decir, mi mamá no me deja. O sea, y esta idea de decir, yo te voy a salvar donde estés. No te voy a preguntar, no te voy a decir, ay, pero ¿cómo si ya habías quedado de ir con tus amigos? O ¿cómo si te la tienes que pasar tan padre? Tú quedaste de ir con tus amigos a donde sea, a jugar fútbol. Te le estás pasando mal, me hablas y me dices, más, se me olvidó mi medicina, yo voy por ti. Y es una clave tuya y mía
de que no te estás sintiendo cómodo. Creo que eso ayuda muchísimo. O sea, darles Y, esta y si salida. te fijas, ahí te alías con tu adolescente, ¿no? O sea, es importante que ellos se sientan que tienen un aliado en ti. Pero ojo, no puedes fallar. Porque como te Ujú, tienen, como eres sospechoso, ujú, la primera vez que tú dices, no, quédate, valiste. O sea, y eso se ve clarísimo. O sea, cuando en este capítulo que entran al colegio, ujú, o sea, literal pareciera que todos los niños están en contra de los adultos. sí. Es un pleito constante entre tú adulto no eres de fiar, yo adolescente no confío en ti. Entonces sí tenemos que ser súper claros. O sea, si yo le prometí a mi hijo que voy por él, voy por él. Y si no yo, alguien, o sea, pero ese niño va a ser sacado de esa situación y Ujú. tiene que saber que confía en mí, tiene que saber que yo no se lo voy a platicar a nadie más, eso es bien importante, y no le voy a preguntar de más si yo ya le había prometido no preguntarle. O sea, si yo le dije no te voy a preguntar y no le voy a avisar a nadie, paso por él y le digo, hola, ¿cómo estás? Vamos por un helado. Se acabó, no te pregunté qué pasó, pero eran tus amigos, pero cuéntame, ¿qué hacemos? ¿Cómo te ayudo? O sea, esta parte como de secrecía es bien importante para ellos. Sí, porque volvemos como a las etapas, ¿no? O sea, ellos necesitan tener como sus secretos, su confidencialidad, ¿no? Y saber que aunque tú estés ahí para ellos, no les vas a pedir explicación, les ayuda como a decir, ok, puedo confiar en esta persona y podré, si me siento más a gusto, de decirte qué es lo que me pasa, si no sabré que me respetas. Claro, y sabes que ahorita que te escucho, creo que también es bien importante como papás entender que no vas a entender y está bien. Ujú, No, no vas a entender sus mensajes y no vas a entender su lenguaje y no vas a entender su música y también está bien. O sea, permitirles que ellos sean ellos también está bien. O sea, porque luego muchos papás lo que yo veo que hacen es que quieren ser amigos de sus hijos. sí, y ahí ya estamos mal porque el papá es el creador, la figura de autoridad. Ujú. No puedes ser amigo de tu hijo. Fíjate que no me acuerdo quién lo escribió. No sé si fue Germán Deza, que en paz descanse. Creo que fue Germán Deza, tenía un artículo divino, este, justamente hablaba de este libro de ética para Amador, que ahorita se me olvidó el autor, que se lo escribió este autor a su hijo, le quería escribir, su hijo se llamaba Amador, le quiso escribir un libro de o sea, de ética, Ujú, y Germán Deza, tú eres muy joven, pero era un escritor muy simpático, que le escribe una carta a su hijo, le escribe en un periódico, y le dice, no soy tu amigo porque amigos tienes muchos, soy tu papá porque papá solamente tienes uno. Y si yo dejo de ser papá, no tienes más papás, exacto. pero tienes muchos amigos o vas a tener dentro de tu vida muchos amigos. Ujú, Entonces, si yo dejo el único papel que tengo yo, nadie lo va a suplir. Pero si yo dejo de ser tu amigo, van a llegar más. Y a mí ese me encanta porque creo que habla súper lindo justamente de este rol como papás, como mamás, de ujú. decir, es que quien salve a ese adolescente de decir, no me importa qué pasó en la fiesta, vámonos, no tengo ni que entender. Tengo que recibirte en mi casa y decirte, estás en un lugar sano y seguro, ven, porque no entiendo por qué se pelean, no entiendo de qué está, o sea, no entiendo qué les preocupa. Un poco en la serie hablan de si los chavos son deseados o no deseados. Y yo a mi edad me quedo con, eres un escuincle de 13 años, o sea, te estás preguntando por algo que vas a tener muchísimos años para desarrollar y para saber quién eres, pero en ese momento, pues entiendo que ese niño leeslo todo. Y creo que en esta distancia de decir, ok, entiendo que no entiendo, pero sí entiendo que ahorita necesitas una mamá y soy yo la Ujú, única que puede tomar ese papel porque soy la única que es tu mamá. ujú. Creo que eso es lo que sí podemos hacer por ellos. Sí, es que, como bien decía el autor, papá solamente va a tener a Ujú, papá y mamá, ¿no? Y son los papás son los que dan estructura, los que dan ujú. soporte, ¿no? Y si pierden esas figuras, el niño se queda flotando. Entonces, por eso es importante que los papás sean papás y no amigos. Claro, y sabes que otra cosa que eso sí me gustó mucho de la serie es también darnos cuenta cómo eso se puede gestar en cualquier familia.
quitar un poco el tabú. Y porque, a ver, es peligrosísimo y es súper ansioso, y por otra parte es muy lindo. Es ansioso pensar que sí, todos nuestros hijos son susceptibles a ser una súper tarugada. Sí, Vamos a etiquetarlo así. O sea, sí. todos nuestros hijos pueden cometer un grave, irísimo error. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Porque entonces tenemos que estar mucho más alertas. Porque si no tenemos este tabú de, claro, es que solamente un hijo terrible se gesta en una casa horrible. Ujú. No sé si tú te acuerdas también estos chavitos de los asesinatos de Columbine, de una escuela, No, no me también hace acuerdo. muchos años que tú eras muy niña. Bueno, fue como de las primeras masacres en Estados Unidos. Ok. La mamá de uno de ellos tiene un documental y una plática impresionante donde te dice, yo no sabía que se estaba gestando en mi hijo. Es más, yo no tenía armas en mi casa, yo nunca me di cuenta, ella es trabajadora social. Ujú, Dice, yo ese día le dije, bye gordito, buen día. Dice, sabíamos que estaba teniendo problemas en la escuela, sabíamos que no era muy sociable, pero nadie nunca entendió qué estaba pasando. Y a mí, la verdad que me gusta mucho la labor que hace ella. ujú. Otra vez, por decir es que no todos estos niños delincuentes o que acaban cometiendo un delito vienen de estas casas súper violentas, súper agresivas, ¿no? Que todos comemos con el cuchillo aquí en la boca, jajaja, a ver a quién Sí, asesinamos hoy. Sino de verdad se puede gestar en cualquier lugar. sí. Y un poco para que estemos como más al pendiente. Exactamente. Digo, aquí lo llevaron un poquito como a una situación muy, muy fuerte que fue un asesinato Ujú, tal cual, o sea, intencionado, ¿no? Pero el simple hecho de que de repente se estén peleando, jugando y de repente ya no aguanté y ya va el golpe, etcétera, y que den un mal golpe, ujú. pueden, como dices, cometer una super tarugada sin intención de hacerlo, ¿no? O sea, pero digo, también tenemos que entender que todavía son adolescentes, su cabeza todavía no está tan desarrollada. O sea, sí hay Todavía no una tienen parte, sentido común. exacto, no, porque mucho tiempo también en la serie se la pasan todo el tiempo cuestionándole al chavo si entiende. Ujú, Y a mí sí me quedó la duda si entiende. O sea, creo que como adolescentes hay una parte que sí entienden y hay otra parte que no entiendes la magnitud. O sea, quizás, o sea, una cosa sí entendí y lo planeé, pero no entendí la magnitud de cómo eso iba a cambiar por completo toda mi vida y mi existencia y por completo mi familia. ujú. O sea, creo que ahí hay una parte como en cuestión de control de impulsos y de verdad como de esta todavía fantasía y realidad, ¿no? Que también, Sí, daba como el atisbo de que el chico decía como que hizo esa acción, pero como que no era permanente, ¿no? O sea, hubo algunos minutos en los que dije, parecía como si estuvieran en un videojuego y se hubiera muerto la tal compañera y cual. fuera a revivir, Es que algo es así. eso, o sea, y a mí también me recordó mucho toda esta parte que hablamos con cuando mis hijos eran más pequeños, y digo, se tiene que seguir hablando de los juegos, por ejemplo, juegos de De violencia. violencia. Porque también cuando salieron todos estos juegos de violencia, la gente cree que tenemos un cerebro alterno para procesar eso. Ujú, Y la no, gente me dice, claro, es que mi hijo sabe perfecto distinguir entre la fantasía y la realidad. No, no. tu hijo no sabe distinguir entre la fantasía y la realidad. Es más, tú no sabes distinguir entre la fantasía y la realidad. El cerebro no Si sabe. tú vas a una película y te angustias, tu cerebro no sabe distinguir entre Sí. la fantasía y la realidad. Tenemos un solo cerebro y tenemos una sola zona para procesar Sí. emociones, violencia. Entonces, todos estos juegos que te desensibilizan ante la violencia, eso es lo que pasa, que tu cerebro como que entiende, pero no entiende. O sea, Ujú, sí entiende, sí lo planeó, sí viene de un lugar que viene de algo de bullying, pero de algo de redes sociales, pero algo de su propia violencia, pero algo de su propia inestabilidad, pero fue como la tormenta perfecta. Y fue ujú. como en esta parte decir, no sé si acaban de entender realmente qué están haciendo. Como seres humanos, creo que muchas veces hacemos cosas que no acabamos de entender qué hacemos. Sí, no medimos como el impacto que va a tener, ¿no? Porque a lo mejor estamos ciertos de que hicimos algo,
pero no sabemos que va a trastocar todas las áreas de nuestra vida y más como en este caso, ¿Qué ¿no? tan permanente va a ser eso? Ujú. Sí, de aquí a toda su vida. Esta mamá de este chavo, te digo que hace pláticas y dice, yo no sabía que yo me iba a convertir en la mamá de Columbine toda mi vida. Mi trabajo, mi vida, mi sociedad, mi comunidad, dice, por algo que yo tampoco no hice. Pues también les pasó a los papás del Ujú. chico, ¿no? O sea, 13 meses después de lo ocurrido, todavía reciben como esta broma de estos adolescentes donde quieren dar a entender que también la familia está marcada ya. Claro, y un poco también, porque creo que lo hacemos como sociedad y tenemos que tener mucho cuidado. O Sí. sea, hay una parte que también en nuestra casa, comiendo nuestra sopa de pasta en la tarde, nos gusta ver eso con esta distancia de, "Ah, en mi familia eso no pasa. Y yo sí sé dónde están mis hijos, yo sí sé lo que hacen. Por eso te decía, me cuesta mucho trabajo pensar que es tan fácil esta línea pequeña. Ah, te iba a platicar algo. Ujú. En mi familia, mi papá tiene unos primos que no viven en México, viven en Estados Unidos, y eso ya fue hace muchos años, o sea, empezaba el internet. Empezaba el internet y una chava, yo creo que de tener mi edad, un poco, sí, por ahí. Yo creo que ahorita ya tiene 50, pero empezaba el internet. Empezó con estos como chat rooms a platicar con una persona y acabó siendo de las primeras personas que acosaron en Estados Unidos. O sea, que esta persona no era un chavo de su edad, era más bien un acosador, se metió a la policía, se tuvieron que cambiar de casa. Y muchas veces lo que pasa es que pensamos que nuestros hijos están seguros porque están en el cuarto de junto o porque están en la sala. Y es a lo que iba. A veces la computadora en la sala puede ser que esté chateando y tú no tengas ni idea. O sea, Sí. este niño tenía mucha de su información, mucho incluso de la violencia que él daba y recibía. Estaba en redes sociales abiertamente, pero como estaba con un lenguaje extraño o estaba como puesto con, bueno, pues no sé, está siguiendo a modelos, Ujú. pareciera inofensivo. Sí, pues justamente también el chico de la serie se le ven como varias fotos de modelos, ¿no? Ujú, Y la misma víctima subió una imagen ujú. de ella, ¿no? Y que iba circulando y los papás tranquilos de que sus hijos a lo mejor estaban en casa, Claro, ¿no? o sea, y eso, fíjate que hay un libro muy bueno que se llama La generación de la ansiedad. Y justamente habla de eso, o sea, habla de cómo nos dio miedo sacarlos a la calle y ahora los tenemos en casa sin entender cuántos peligros hay en casa. Y entonces por eso te decía, me cuesta trabajo pensar que sea tan sencillo, porque es un hilado muy, muy fino el darme cuenta. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, me decían, así que otra vez, como tips, quisiera como que la gente de acá se fuera con un poco de Con, esperanza. ujú. Revisa, por ejemplo, que no cambien muchos los horarios. Revisa que sus amigos se mantengan más o menos estables, que sus gustos se mantengan más o menos medio dentro de la misma línea. O sea, ¿qué voy? Si tu hijo le gustaba el fútbol y se vestía con colores brillantes y de repente se vuelve súper, no sé, como de colores muy oscuros y ya no sale a jugar fútbol y ya no tiene los mismos amigos, sí es una señal de decir, oye, ¿qué está pasando? Algo ha cambiado. Si tu hijo, digo, los adolescentes son un poco como horarios más revueltos, pero si de repente de verdad está nada más despierto en las madrugadas o cuando está la familia, está dormido y su horario cambió por Cambió. completo, Ujú. es un síntoma de que algo está pasando. Este, Por ejemplo, también las calificaciones. sí. Digo, porque, digo, que generalmente se mantienen, ¿no? A lo mejor son de 6 de 7 de 8, ¿no? Pero si notas que de 8 sube a 10 de la nada, es como algo está pasando. O de Sí. 10 baja a 5, Sí. algo está pasando. Exacto, o sea, como estos brincos muy dramáticos, no una materia, no se pongan Ajá. locos, pero sí en Pero en general. general, ajá. No, porque luego llegan las mamás, ah, reprobó química, bueno, déjalo, pero si en general su boleta está medianamente igual que antes, o el tiempo que le dedica a la escuela, o el tiempo que le dedica a sus hobbies. Ujú. Creo que O, esos son como grandes sensores. También cuestiones alimenticias. o si ya no tiene hobbies también. Exacto.
Exactamente, por eso. O sea, si de repente ya no hace nada de lo que hacía antes, o si cambia sus rituales alimenticios. también. O sea, si de repente empiezan con cambios muy, muy dramáticos de ahora como 2 lechugas, o ahora al revés, Me atasco. me super acabó el refri. Los adolescentes se acaban el refri, pero, o sea, más en un extremo que digas, híjole, esto ya no se, ya no pareciera Ujú. como tan común. Creo que esas cosas son importantes. Este, creo que eso es importante decirlo. ¿Qué más? Por ejemplo, esta serie también marca como lo decías tú, ¿no? El que le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Y muchas veces nos vamos como, es que entonces el papá era un Ajá, colérico abusivo, ¿no? sí. Y entonces estuve leyendo ahí varias críticas y decían es que precisamente por eso lo planteamos en una familia común y corriente y no en una familia con madre alcohólica, papá Claro. abusador, para que se note que puede venir de cualquier lado, ¿no? De cualquier Que creo que está lugar. viniendo de cualquier lado. O sea, creo que en esta parte de redes sociales y que nuestros hijos están más expuestos que nunca a información que quizás no tendrían que estar expuestos. Otra vez, todos estos generadores de contenido con cosas súper violentas, con cosas, con cosas no correctas, no, es que no sé ni siquiera cómo etiquetarlas, Sí, no sanas, tan o no dirigidos tan a su edad. tergiversadas también. No dirigidos a su edad. Eso sí, por favor, papás, cuiden también eso, se lo suplico. Los jueguitos de videojuegos tienen edad. Las películas Respeten. tienen edad. Las películas tienen edad. Uf, yo cómo me peleo eso con los papás. Que me dicen, ay, no me importa, el cine dice que es más 18, pero yo voy a llevar a mi hijo por. Exacto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tú consideras que tu hijo sí es más maduro que? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa de exponer a nuestros hijos a violencia o a sexo o a drogas? ¿Para qué? O sea, ¿por qué creemos que nuestro hijo sí lo puede manejar? Exactamente. Y aparte, ahorita se me viene también el uso de redes sociales. Todas las redes sociales dicen a partir de los 13 años y hay niños de 6 7 años que ya tienen redes Sí, sociales. y hay un estudio que dice que ni siquiera debería de ser esa edad, pero, Ajá, pero, pero es eso, o sea, otra vez, o sea, decimos, es que mi hijo sí, y no nos damos cuenta qué tanto los altera, qué tanto de verdad en esta época tan compleja donde se tienen que redefinir y tienen que entender quiénes son, pero tienen también su cerebro hecho chicharrón y les queda una neurona y son pura hormona, y exponerlos a información donde a veces pareciera tan determinante. Te digo, me parte el alma cuando yo veo en cámara a un niño de 13 años que dice, es que no soy deseable. Digo, tiene 13 años. O sea, no sabe ni quién es, ujú, como para ya sentirse etiquetado que va a ser del 20% o de no sé qué porcentaje de hombres que nunca va a tener una interacción con una mujer. Se me hace que entonces se van a esta idea catastrófica. ujú. Y entonces siento que lo estamos exponiendo a información que no tendrían. Tiene 13 años. Toda una Yo a vida los por 13 delante. años estaba viendo fotos de artistas guapos. No tenía redes sociales, yo ponía las fotos ahí Los de pósters, ¿no? los posters, por supuesto, y soñaba con que algún día iban a ser mis novios. No tenía ni siquiera este concepto de, claro, no van a poder, o sea, nunca te van a gustar. Creo que esa parte es bien importante. Tenemos que entender que no entendemos, pero también tenemos que cuidarlos un poco más. O sea, sí tenerlos como, no exponerlos a información de más, no pensar que nuestros hijos tienen que ser más maduros, no los forcemos tampoco a madurar, no es necesario. Y, ¿sabes? Creo que también hay un punto a realzar, que es el uso de dispositivos electrónicos, ¿no? O sea, actualmente se está viviendo un fenómeno en donde los padres o cuidadores, por más fácil, ten el celular, ten la tablet para que te entretengas, ¿no? Y el niño se ha visto, por ejemplo, la otra vez estaba viendo un video donde un niño de 6 meses estaba con la tablet en el aeropuerto y de repente se la quitan y empieza a llorar y entonces van y se la entregan luego, luego para que ya no llore. Y entonces es como,
¿qué estamos haciendo con nuestra generación? Creo que el problema fue más nuestro. O sea, creo que esos papás tampoco saben cómo entretenerse sin tablets. O sea, yo no creo que los papás le den a sus hijos, le están enseñando lo mismo que hacen ellos. Ujú. O sea, o sea, creo que nosotros mismos nos hemos convertido en me tengo que entretener. Yo me burlaba, pero sí, yo crecí en otra época. Y en la época en la que yo crecí, leías atrás del cereal, leías cosas. Es lo que leías en las mañanas o las Sí. caricaturas de los periódicos los domingos o la información del cereal o la información de las medicinas y el excipiente de CBP que nunca supimos qué era, pero todos lo leímos porque era parte de casi todos los medicamentos de nuestro país y del mundo. Y esta parte de saber aburrirte. Ujú. Y creo que estos mismos papás son los que también están enganchados en yo tampoco sé cómo tranquilizarme. O sea, creo que la tecnología ha ido mucho más rápido de lo que lo hemos podido manejar y creo que es parte de lo que exponen En en este. esta serie. O sea, esta parte de nuestros hijos están expuestos a mucho más de lo que somos nosotros. Entonces, si tú no eres el papá violento, puede haber papás violentos en redes sociales. Si tú no eres la mamá drogadicta, puede haber mamás drogadictas en redes sociales. Y ese es el riesgo. O sea, Ujú. ya no basta con decir es que yo no lo hago, ya no basta con decir es que en la casa no lo ve. Puedes tener esta mezcla terrible, esta mezcla de la bomba perfecta entre su inseguridad o su situación o la propia violencia que viven, este, y esta información exterior Que los bombardea. que los bombardea. Sí, sí, o sea, se va gestando ahí, como dices tú, la bomba precisa, ¿no? Donde a lo mejor yo por falta de tiempo, por falta de interés o por no saber cómo manejar mis emociones, le doy el dispositivo y me ausento y de repente ya está tomando influencias de aquí y de allá y ellos con la poca capacidad y control de impulsos que tienen y van y hacen cosas. Claro, y a veces es también por mucho amor de cómo no les voy a dejar y cómo voy a tener y cómo no van a ser parte de, pero sí entender que les estamos dando un arma. O sea, sí entender que tienen acceso a todo. Y como papás tenemos que regular un poco eso. Zaira, te quería preguntar, Ujú. el papel de la psicóloga. El papel de la psicóloga. Bueno, el papel de la psicóloga era, antes que nada, no era dar terapia como tal, Ajá, era dar un diagnóstico de si entendía o no entendía. ok. Y entonces, con su preguntar, fue sacando a profundidad lo que el chico iba sintiendo, y más ella siendo mujer, le fue representando como aquello a lo que más temía el niño, ¿no? O sea, el rechazo de alguien del sexo femenino, ¿no? Entonces, el papel de ella es como ir metiéndonos más en la mente del adolescente al grado de ver que algo no anda bien en su cabeza, ¿no? Y pues, como dices, quedó un poquito la duda de si entendía o no entendía las consecuencias que todo esta accionar traía, pero sí se fue dando, como entrando a su psique, en donde vemos que hay algo de sociopatía, yo diría incluso. ¿Sí? ¿Lo viste? Sí, Yo vi, no sé, yo vi un niño por una parte muy confundido, por una parte lo vi muy niño y por otra parte lo vi como violento. muy controlador, porque en el momento en el que grita y hace cosas y de repente la psicóloga está tranquila y le dice él, ¿qué? ¿Te asusté? O sea, como viendo y midiendo a qué nivel sus acciones impactan al otro. Y eso ya me habla de alguien que sí tiene como un componente más allá de las típica, ¿cómo se diría? Pues como que ya tiene un problema más grande.
Sí, a mí creo que me ganó la empatía por el escuincle. A mí yo creo que lo veía muy chiquito, o sea, yo lo sentí mucho más como juego. Lo sentí mucho más como este niño que trata de encontrar como este rol que él cree que se espera de un hombre. O sea, más como en esta parte de decir, claro, es que si grito o sea, vas a parar. O sea, yo lo sentí al revés. Yo sentí como mucho más este aprendizaje en estas sociedades donde yo te pongo un grito, porque en la escuela los maestros se la pasaban gritando. Sí. Y entonces mi sensación de decir, claro, es que este niño cree que eso es ser adulto, eso es ser un hombre. Un hombre es el que grita, un hombre es el que manotea, un hombre es el que te tiene que intimidar. Mm. O sea, yo lo sentí mucho más así. O sea, a mí, yo veía un niño tratando de encontrar cómo demonios iba a ser hombre. Y lo que le habían dicho que era ser hombre. Y me quedo mucho más pensando como en todas estas masculinidades, ¿no? Yo me quedé pensando mucho más en todos estos aprendizajes de la masculinidad, en frases que yo oigo como, claro, date tu lugar, Ujú, no lo permitas. ujú. Y entonces cuando yo oigo que a los hombres les dicen date tu lugar, sí, sí creo que le estamos diciendo recurre a la violencia. Y creo que ahí todos somos culpables. O sea, Sí. y yo lo he platicado en este podcast muchísimo cuando hablamos de masculinidades, porque llega Juanito y me dice, oye mamá, es que Manuel me robó la pelota. Y le digo, date tu lugar. Yo no creo que es correcto que dejes que Manuel te robe la pelota. Pero llega Teresa y me dice, oye, es que fíjate que Zaira me robó el plumón. Y le digo, ya habla con Zaira. Yo creo que Zaira nada más quería pintar. Habla con ella porque es tu amiga y yo creo que pueden llegar a un acuerdo. Y entonces, como a los hombres constantemente les estamos dando esta parte de date tu lugar, sé masculino, sé imponente. Entonces yo veo una cosa así, flacusca, de 13 De 13 años, años. que está tratando como de navegar esta situación imposible. Y otra vez, yo no creo que nadie pueda entender ni siquiera qué significa. Ni un adulto de 60 años puede entender qué significa. Tratando como de navegar a este adulto diciendo, es que no sé qué quiere de mí. Y mi naturaleza y ahorita de adolescentes que no confío en ti, pero por otra parte vienen un chorro de monstruos adultos que me dicen que solamente tengo que confiar en ellos para salir de esta y no confío en ustedes y no tengo idea quién tengo que ser. Esa era mucho más la sensación que me dio, por lo menos. O Yo sí vi sea, que se como un transformó. niño ahogándose en el agua. Yo lo vi literal como un niño ahogándose en el agua y ya no sabía qué hacer, a quién matar o a quién ahorcar. Mm. Interesante tu punto de vista. Yo sí percibí que se transformaba, pero ahora que me cuentas esto, pues es que justamente cómo iba a actuar él diferente a lo que ha aprendido, ¿no? En su escuela gritaban, en su escuela, solamente se hacían oír a Ujú. base de castigos, a base de De ponerse en alto, imposición, ajá. claro. De imposición y también entre ellos. O sea, la adolescencia por eso es una época terrible. O sea, porque tienen jerarquías y tienen unas cosas espantosas. Pero yo fue mucho más lo que vi. Vi un niño como ahogándose, como diciendo, no sé cómo navegar. O sea, de la noche a la mañana me metí al mundo de adultos, no sé cómo navegar un mundo de adultos. Ujú, No sé cómo interactuar, no sé cómo comportarme. Hay una parte cuando recién lo detienen que el policía le dice, contrólate. Y otra vez, yo veo un adulto sobrepasado, un adolescente, perdón, sobrepasado, y otra vez veo hombres diciéndoles, sí, no puedes no puedes sobrepasarte, llorar, no puedes llorar, contrólate. ajá. Para que el juez o para que te vaya mejor tienes que ser estoico. Y yo amo a los estoicos, pero entiendo que estamos vendiendo una versión bien extraña de no seas emocional. Y entonces me preocupa también mucho el papel que les estamos dando a los hombres en todos los sentidos. O sea, me preocupan estas voces en redes sociales que están tratando como resignificar la masculinidad, lo quiero ver así, en la parte como más con retroceso. Ajá. Y viendo a estos jóvenes diciendo dónde quepo. No sé, creo que yo me quedé con muchísimas más dudas. Con muchísimas más dudas. Eh, yo, bueno, es que yo sí vi que el papel de la psicóloga fue fundamental para ir sacando
las cosas perversas que traía dentro el niño, pero ahora que me compartes tu punto de vista, ya no sé qué pensar. Fíjate. ¿Viste? Creo que tenemos que volver a ver la serie. Sí. Y creo que es parte de, o sea, creo Ujú. que este tipo de series justo se da chance pues tú qué opinas y tú qué viste. Sí, A mí me gustó el papel de la psicóloga porque creo que aun cuando ella tenía un objetivo, sí le da a él un espacio para él pensar. Y creo que es otra vez, esa es parte de la terapia, decir, no importa cuál sea el objetivo de la terapeuta porque está ahí, te da un espacio para que tú repienses y revalores y resignifiques todas esas cosas, donde al final hace que él tome una actitud distinta, que creo que es importante. sí, cuando ya dice, No no, digas, porque ese es el sí, final. sí. No, ese no es el final, No importa, pero pero ya no sí, no, digas. no digo. Para que la Pero, vean y nos pero digan qué sí, opinan. cuando toma interés por él, es como te estoy viendo, ¿no? Cuando le lleva el chocolate, Exacto, sí, te estoy viendo. te estoy viendo y de alguna forma él no quería ser visto, porque otra vez es esta dualidad de esta adolescencia, Ujú. donde sí quiero ser Juan Camaney, pero no sé quién es Juan Camaney. O sea, y Exacto. sí quiero ser deseado y visto por las mujeres, pero no sé si quiero ser deseado y visto por las mujeres. Tengo 13 años. O sea, por eso yo lo que les digo, please, no obliguen a madurar a sus hijos, no es necesario. O sea, tenemos más tiempo de adultos. Van a tener tiempo de ser Juan Camaney cuando Ajá. entiendan quién es Juan Y, Camaney. y creo que eso sería algo muy, muy padre de decirles a los chicos que ven este podcast o que escuchan este podcast. Vive el momento que estás viviendo, Claro. ¿no? No te quieras adelantar a tu etapa. Vas a llegar a ser Vas a adulto, llegar. vas a llegar a ser tú, vas a tener todas las experiencias que quieras. Date chance de Ujú. tener tiempo de vivirlas. O sea, no te vayas por toda esta parte de redes sociales de chavos que dicen, ah, claro, yo tengo 14 y he tenido muchas experiencias. Ni siquiera las quieres, no son No, necesarias. No las vas a vivir igual. Ten paciencia. Tenemos que cerrar. ¿Qué se te quedó en el tintero? vean la serie. Ok. La verdad, hay mucho que ver, mucho que abordar y creo que la importancia, una de las cosas que nos alumbra esta serie es cómo nos estamos vinculando con nuestros adolescentes Y a mí, yo me quedo mucho pensando qué contenido estamos generando en redes sociales. también. O sea, como grupo, o sea, yo sí luego mi fantasía, perdón, mi mente es muy creativa. Me comparo con los egipcios, ¿no? Y decir, ok, ellos dejaron un chorro de Ujú, pirámides y templos y muchos, o sea, dibujitos de quiénes eran. ¿Qué estamos dejando nosotros? O sea, este grupo, estas generaciones, ¿qué contenido estamos dejando? ¿Qué información estamos dejando? ujú. Bueno, pues tus redes sociales. No Dinamia Ok. en Facebook, Instagram, ahí Muchísimas estoy. gracias. En nuestras redes sociales son Tu Terapia MX en todas las plataformas y tenemos tuterapia.com.mx por si quieres una cita, por si quieres información, por si quieres terapia para ver cómo manejas a tus hijos o si tu adolescente necesita terapia. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. También me encuentro en tu terapia, por cierto. También la pueden contratar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.